Universidad Abierta y a Distancia de México. Alumno Jesús Rodolfo Sánchez Martínez. Asignatura Fisiopaleontología aplicada 3. Docente el doctor Alejandro Ariel García Arriaga. Evidencia de aprendizaje. Lesión térmica y nutrición. Momento 3. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como quemadura las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. La clasificación de quemaduras por el agente productor es tipo de quemadura térmica, donde tenemos que el agente productor es el calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables o frío, que también puede ser por medio de congelación. Tipo de quemaduras eléctricas, como agente productor electricidad atmosférica o industrial. Tipo de quemadura química, agente productor productos químicos como ácidos, bases y gases. Tipo de quemadura radiactiva, como agente productor radiación, sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de la gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de la superficie corporal quemada? La superficie corporal quemada es mayor a un 15%, es un quemado crítico. Con una superficie corporal quemada de menor a 15% es un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? El primer grado es tipo de quemadura epidérmica, con características microscópicas de destrucción de la dermis, características macroscópicas eritematosa, no exudativo, no flictenas o ampollas. Sensibilidad de la zona muy dolorosa. Curación 4 a 5 días sin secuelas. De segundo grado vendría siendo la dérmico superficial, donde características microscópicas tenemos destrucción de la epidermis más de la dermis superficial. Si hay flictenas. Al retirarlas, su base es roja brillante, exceso de exudado, conserva folículos pilosebáceos. La sensibilidad de la zona no presenta dolor y la curación es espontánea de 7 a 10 días sin secuelas. Dérmico profunda de segundo grado. Destrucción de la epidermis más la dermis en características microscópicas. En características macroscópicas, si flictenas, al retirarla su base es blanca o gris, menor exudado, no conserva folículos pilosebáceos. La sensibilidad de la zona, no hay dolor. Curación, tratamiento quirúrgico y sí hay secuelas. Tercer grado, subdérmica. Características microscópicas, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Características macroscópicas, negruzca, vasos sanguíneos trombosados. La sensibilidad de la zona, se pierde la sensibilidad y anestesia. La curación, tratamiento quirúrgico, secuelas importantes. ¿Cuál es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? La regla de los 9, descrita inicialmente por A.J. Polansky y C.W. Tennyson, debe ser modificado para pacientes menores de 15 años. El método considera que la cabeza y el cuello les corresponde un 9% de la superficie corporal total, en adultos y niños mayores de 10 años, igual que cada miembro superior, mientras que al tronco anterior y posterior a cada extremidad inferior les corresponde 18%, y al área de los genitales 1%. En recién nacidos a la cabeza se le asigna un 19%, a cada extremidad inferior 13%, y por cada año hasta los 10 años de edad se le resta un 1% a la cabeza y se le suma un 0.5% a cada extremidad inferior. En caso de irregularidades o de pequeñas áreas quemadas, dicha tabla puede complementarse usando la palma del paciente, teniendo en cuenta que esta corresponde aproximadamente al 1% de la superficie corporal total. De acuerdo al artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? El paciente quemado crítico desarrolla un estado de hipermetabolismo e hipercatabolismo severo, con un gasto energético que puede duplicar el gasto energético reposo, persistiendo estas alteraciones durante meses tras la agresión térmica inicial, por alteraciones biomoleculares en relación directa con la extensión de la superficie corporal total quemada. El daño térmico es causa de pérdida de macronutrientes, proteínas y micronutrientes, elementos traza y vitaminas a través de las áreas quemadas. La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Por otra parte, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el año térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo,
el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria del sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado de 943 más o menos 654 calorías por día y un déficit de proteínas de 49 a más o menos 41 gramos por día. Se constata que en los pacientes fallecidos hay un mayor déficit energético. Pudiera ser 1251 más o menos 742 kilocalorías contra 861 más o menos 607 kilocalorías por día, con un P igual a 0.02 y proteico de 67 más o menos 42 calorías contra 44 más o menos 39 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno en un paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, representando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura aumenta la tasa de producción oxidativa de glucosa y oxidación de glucosa, así como la extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia se asocia con resultados clínicos adversos como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en la piel, tejido adiposo y muscular, asociado con resistencia a la insulina. Este estrés de retículo endoplásmico es sensado por diferentes clases de enzimas. Estas proteínas son responsables de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado, translocación y secreción proteica. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, asociado a una disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta el 400% de la síntesis proteica con el aporte de insulina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20-25% de la masa magra corporal. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. La 1, lipólisis aumentada. 2, disminución de ácidos grasos poliinsaturados. 3, aumento de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Morbilidad por infiltración grasa. Y 5, descenso de niveles de cuerpos cetónicos. Menciona que micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, perdiendo los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio, boro, bromo, hierro, yodo y zinc, además de deficiencias en vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. Múltiples instituciones médicas internacionales han recomendado el inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible. ¿Qué tan rápido se debe comenzar con la nutrición enteral? De manera muy precoz, en las primeras 6 a 12 horas, es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de monoglobulina. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente: reducción de la respuesta hipermetabólica, aumento de la producción de inmunoglobulinas, reducción del tiempo en UCI, integridad de la barrera intestinal, reducción de infecciones.
¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Las contraindicaciones de la nutrición enteral son la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. Consideran así como mejor opción la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Con relación al uso de las ecuaciones predictoras, la ecuación de Toronto parece ser la más adecuada, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad, en tanto que para niños quemados críticos, la fórmula de Scofield ha demostrado ser de elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? En carbohidratos, el porcentaje diario no debe superar 1400 a 1500 kilogramos por día de hidratos de carbono. El aporte no debe exceder el 5.5 miligramos por kilogramo por minuto. Gramos por día de carbohidratos debe ser de 5 a 7 gramos por kilogramo por día. En lípidos tenemos un aporte diario menor al 30% de las calorías no proteicas, con 1 a 1.5 gramos por kilogramos de peso al día. Y proteínas tenemos un aporte diario menor de 20 a 25%, con 1.5 a 2 gramos de kilogramo por día de proteína. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes y presentarias de estos? Un elemento de glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramos por día vía enteral exclusiva, no administrada en presencia de disfunción hepática renal. Cobre de 4 a 5 miligramos. Selenio de 300 a 500 microgramos. Zinc de 25 a 40 miligramos. Cromo de 15 miligramos por día. Vitamina C de 1.5 a 3 gramos por día. Vitamina D a mayores de 70 años 800 UI y menores o igual a 70 años 600 UI. Vitamina A 10.000 UI. Vitamina E de 20 a 25 UI. Vitamina D3 no hay recomendación de cantidad definitiva aún.